básicamente me gusta utilizar mucho el silicón caliente porque es fácil y es rápido de utilizar. O sea, se seca muy rápidamente. El excedente lo vamos cortando. Este mismo pedazo puede servir para otra decoración. Como ven, no tengo nada básicamente planificado, sino que voy montando la figura una con otra y haciendo alguna forma. Voy a abrirle con el abridor de huecos. Para poder dejar el espacio e ir montando esta figura que quiero utilizar. Okay. Esta que es más grande, pero no resalta. Déjame chequear. Me gusta más esta. Fíjense que nada es planificado, básicamente es voy colocando sin tener nada en mente. Sino que combine, que resalte. Okay. Ya la tenemos más o menos casi montada. Okay. Vamos a empezar a hacer lo que es la tira, okay, que puede ser de cinta. En este caso yo lo voy a hacer con este material y es básicamente para hacer voy a utilizar 3 dedos y voy a estar enrollando, como están viendo, pasando el hilo varias veces, dependiendo qué tan grande o qué tan grueso lo quieran, lo van a hacer más o menos. Yo pienso que esto es suficiente. Luego necesito uno para el medio, luego lo saco y voy a juntar las dos partes y voy a tratar que sea en el medio. Es básicamente al ojo por ciento. Hay una herramienta que venden que ustedes pueden ir pasando el hilo y es para los pompones, como se llaman, pero no es necesario a veces comprar tanto material para hacer un proyecto. Eso es cuestión de ingeniársela. En esto
voy a pasar la tijera por el centro de los pompones y cortarlas igual del otro lado, y ya me quedan los pompones armados. Ahora voy a hacer una trineja para unir esto con el pompón. Luego corto los excedentes. Para la trineja, dependiendo del largo que ustedes quieran, no tiene que ser tan larga, ¿ok? Pero como esta es muy finita, ¿ok? Voy a usarlas doble. O sea que voy a medir 2 veces la misma medida. Esta es una. Y esta es 2. Y voy a medir otra vez doble, porque dijimos que lo vamos a hacer doble. Tengo que medir otra vez, porque la crineja para hacerla de 3. Entonces tengo básicamente que cortar 3 veces. Teniendo esto aquí, vamos a meter este en el centro. Y luego aquí tengo 2, exacto. Lo vuelvo a pasar así. Pongo algo que sea un poquito pesado para yo ir trabajando mis crinejas. Que van a ser dobles. Voy a empezar. Básicamente es hacer una trineja normal, pasar uno debajo del otro, es trenzar. Lo pueden hacer más grueso colocando, en vez de 2 cada parte de la crineja, hacerlo de 3 o de 4. Como les dije, es dependiendo de la imaginación. Y básicamente mis proyectos son bastante económicos, porque no trato de buscar cosas muy costosas, sino cosas que tengamos en casa, de las mismas revistas, ir cortando algunas cosas decorativas en la revista que ustedes vean que les pueden utilizar, y buscar algunos papeles que no sean tan costosos. Creo que este papel, el azul, me salió en 17 centavos, ¿ok? Cosas que tengan en casa que ya no utilicen, pueden hacer muchos proyectos con ellos. Vamos a ir trenzando. Como les dije, lo pueden hacer más largo, más corto. Pienso que de este tamaño básicamente tiene un buen tamaño. Vamos a unir el pompón con esto. Como ven, me quedó bastante larga, ¿ok? Eso no importa, porque ahora
Esto también lo podemos utilizar para el pompón. Como están viendo, estoy uniendo. Este hilo tiene la cualidad de que tiene un poquito de dorado. Solo hace ver algo más sofisticado, que no es un hilo de un pabilo normal, común y corriente. Mira aquí. Okay. Voy a cortar. Si quiere que le queden así unidos, lo que van a hacer es ponerle un poquito de silicón en la parte de abajo. Okay. Terminamos aquí rematando este pedazo. Tengo una cartulina. Voy a cortarla de tal manera de quitar este espacio, o para poderlo hacer más duro también, lo necesito también más duro. Básicamente es para cubrir y hacerlo más duro. Ok, aquí lo tengo. Vamos a pegarlo. Quitamos el excedente. Y voy a buscar algo pequeño para decorar la parte de arriba. Lo pueden dejar así, o en mi caso le voy a poner un poquito de escarcha. Este tipo de escarcha, para resaltar un poquito de la figura. Está en verde, está en blanca o transparente. Voy a resaltar esta también. Y esta de aquí arriba vamos a ponerla con